versos 38 al 41. Estamos cerrando esta serie de Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto les bendijo la historia, las narrativas de Jesús? ¿Amén? Y nos quedan dos sermones, este y el de la semana que viene. Semana que viene vamos a hablar de la resurrección, no te lo puedes perder. Invita a alguien, domingo de Pascua, domingo de resurrección, es un buen tiempo. Hoy te voy a hablar del momento en que Jesús completa su obra en la cruz y lo van a preparar para la sepultura. Y terminando esta serie, finalizando abril y especialmente el mes de mayo, les voy a hablar una serie sobre el Espíritu Santo. Se va a llamar Neuma la serie. Neuma es la palabra griega para Espíritu Santo, y vamos a hablar sobre lo que la obra del Espíritu Santo, algunos textos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo, porque después de la Pascua, 50 días después, se celebra Pentecostés. Así que vamos a escuchar sobre el Espíritu Santo, que son temas pertinentes y acordes a la fecha que estamos pasando, ¿verdad? Y ¿cuántos saben que dice la Biblia que Jesús se fue pero dejó su Espíritu Santo? Y él dijo, no, les conviene que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo. Así que yo oro por este mes que comienza, el mes que viene, para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Es un tiempo de mucha bendición. Hoy te voy a hablar de amor en tus manos, y no es un sermón de Valentine's Day, ¿sí? Un sermón de Jesucristo. El amor en tus manos. Jesús puso su amor en tus manos, su vida en tus manos, ¿no? Así que vamos a leer el texto de Juan capítulo 19, versos 38 al 41. Juan 19, 38 al 41. Les voy a leer de la Reina Valera, y dice la palabra de Dios: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, diga conmigo, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. El verso 41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Hasta ahí vamos a leer. Levanta tu mano, vamos a orar. Señor, habla en nuestros corazones. Repite conmigo: Señor, habla en mi corazón. Dispongo mi vida para recibir tu palabra. Reprendo toda distracción, y el corazón duro, Señor, lo reprendo de mí. Tengo un corazón dispuesto, digo mío, tengo un corazón dispuesto. Soy buena tierra, siembra tu palabra y va a dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que si Dios pone su palabra en tu corazón, va a llevar fruto? La palabra es lo que lleva fruto. Y bueno, este es un texto sobre el momento en que Jesús lo bajan de la cruz y lo van a llevar. Bueno, la costumbre del tiempo era que se tenían que hacer responsables las autoridades judías del cuerpo de Jesús. Por ese motivo va un hombre llamado José de Arimatea. Ahora, el Evangelio de Juan es el único que menciona también a Nicodemo. Y vamos a hablar un poquitito de este Nicodemo. Fíjense que no todos los fariseos eran malos. Tenemos acá un fariseo, dos fariseos que eran buena gente. Siempre hablamos negativo de los fariseos, pero encontramos que Dios también tocó la vida de algunos fariseos que tenían un buen corazón. Y sabemos entonces que por esta historia que tanto José de Arimatea como Nicodemo eran discípulos de Jesús. Quizás no lo eran muy en público, pero eran discípulos en lo secreto, porque ellos también, especialmente Nicodemo,
pertenecía a lo que es la Suprema Corte de Israel, conocida como el Sanedrín, ¿sí? Y el Sanedrín era una corte, especialmente el Alto Sanedrín, que estaba en Jerusalén, de 71 jueces. Y juzgaban ellos basado en la palabra de Dios, así que se ve que Nicodemo conocía bastante bien la palabra de Dios. Como ustedes, díganle que está al lado, tú conoces la palabra como Nicodemo, vamos. ¿Cuánto dicen amén? Estamos como Nico. Nicodemo es un nombre interesante que significa victoria en el pueblo. Nico, victoria, demo, de ahí viene la palabra demografía, pueblo. La victoria del pueblo. Nicodemo estaba esperando una victoria sobre su pueblo. ¿Cuántos de los que están acá están esperando victorias? Sobre su pueblo, sobre su casa, sobre Pasadena, sobre México, sobre cada ciudad, sobre El Salvador. ¡Aleluya! Nicodemo no era un hombre estructurado, era un hombre que esperaba victoria. Su nombre, ya lo tenía puesto en su nombre. Y si bien era un hombre muy reconocido, uno de los más reconocidos en Israel, uno de los más reconocidos por pertenecer a esta corte, por lo que sabía Nicodemo, era un hombre que amó a Jesús, porque Jesús lo amó a él primero. ¿Cuántos de los que estamos acá amamos a Jesús? ¿Sabes por qué amás a Jesús? Porque Jesús te amó a ti mucho. Primero. Y eso nos permite amarlo a Él y adorarlo a Él. Y que estas Pascuas nos recuerden que podemos adorar a Jesús. Así que Nicodemo era un buen fariseo. Habían otras cortes, así que este pertenecía a la corte más alta. Habían otras de 23 integrantes, pero a la que pertenecía probablemente Nicodemo era la corte suprema, la de 71 integrantes. Allí estaba Nicodemo. Y ellos investigaban qué era lo que pasaba. Es probable que por eso, cuando Nicodemo se entera de Jesús, va y lo busca para hablar con él, porque no se podía juzgar a nadie sin conocer sus argumentos y lo que hablaban primero. Pero probablemente Nicodemo no fue tanto para ver de qué se trataba, sino que fue porque algo le estaba impactando de Jesús. Y acá vemos esta narrativa. Yo te invito en esta tarde a que estemos un tiempito con Nicodemo al pie de la cruz. ¿Quieres? Que pasemos un rato con Nicodemo. Nicodemo fue uno de los pocos que tuvo el cuerpo de Cristo en sus manos después de ser crucificado. Junto con José de Arimatea, fue uno de los pocos que ayudó a bajar a Cristo de la cruz. ¿Se imaginan la escena? Lo tuvo a Jesús en sus manos. Los que lo tuvieron previamente lo crucificaron, pero este fue el primero que tocó a Jesús con amor y que se le permitió tener el gran privilegio de ver a Jesús cuando lo iban a sepultar, de tenerlo en sus manos. Tuvo la muestra de amor en sus manos. La mayor muestra de amor la tuvo un hombre que realmente se acercó a Jesús. La tuvo en sus manos. ¿Cuántos saben que Jesús pone esa muestra de amor también en tu mano y en tu corazón? Qué bueno Jesús, ¿no? Su cuerpo herido lo pone en tus manos. Te permite contemplar a Jesús, a ese Jesús que fue herido por nosotros. Amén. Es interesante cómo los judíos sepultaban a las víctimas, normalmente, especialmente a estas que estaban en crucifixión y a otras. Antes del día de reposo ellos la tenían que lavar el cuerpo y se las ungía con aceite. Recuerdan que Jesús lo unge con aceite, una mujer, Jesús dice, me está ungiendo para la sepultura. Entonces, en el momento que ellos mueren, se los ungía con aceite y se los lavaba. Primeramente se los lavaba y después se los ungía con aceite y se los envolvía en unas vendas. Présteme atención, ¿ok? Que esto es muy importante. Y dice la Biblia aquí que Nicodemo, en el verso 39, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de ¿cuánto? 100 libras. Ahora esas 100 libras es la libra romana, diga conmigo romana, que es un poco diferente a la nuestra equivaldría a 70 libras, ¿está bien? 70 libras. Ustedes no lo van a chequear ahora, pero créanme,
Así dicen los políticos, y le fallan a medio mundo, ¿no? Bueno, no los de acá, los de allá, ¿no? De nuestras tierras. Pero son 70 libras que equivalen más o menos a 31 kilos. Llevaba mucho perfume, mucho ungüento, mucho aceite, 31 kilos. Eso sí es algo llamativo en el texto, y el apóstol Juan lo registra en su evangelio como algo que, wow, ¿cuánto llevó Nicodemo para realmente perfumar y ungir a Jesús? Diga conmigo, llevó mucho ante Jesús. 30 kilos. Ahora, esa medida, 30 kilos, se dice que era la cantidad que se usaba para ungir a los reyes. Diga conmigo, reyes. Nicodemo reconoce que Jesús es su rey. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios. 71 libras, exactamente, 100 libras romanas. Nicodemo se acerca a Jesús diciendo: este es mi rey, él merece lo mejor. Amén. Él se acerca a Jesús no como un muerto, un crucificado, se acerca a Jesús como el rey. Amén. De todo pueblo. Nicodemo se acerca sabiendo que Jesús había ganado una gran batalla. Nicodemo no era un judío más, no tenía la mente cerrada, cicatrizada, tenía una mente abierta, un corazón dispuesto, sensible. Por eso se acerca ante Jesús y dice: yo voy a honrar al rey que murió por mí. Nicodemo, un fariseo. Un fariseo de estos buenos, esto me gusta, este fariseo me caía bien a mí. Nicodemo, cariñosamente lo vamos a llamar de ahora más Nico. Nico. ¿Okay? Entonces, Nico era un buen fariseo. Nico parece que las escrituras las tenía grabadas en su corazón como tú la tienes y como yo la tengo. Nico, cuando se acerca a Jesús, dice: no, a este le trae unción de reyes. Aleluya. Ay, Nicodemo llega con ese perfume, con un montón de especias aromáticas, mirra, aloe. Era muy caro esto porque se importaban estas especias. Así que Nicodemo invirtió mucho en perfumar a su Señor. ¿Cuántos están dispuestos a entregar mucho por el Señor, a poner su corazón? Porque Él acaba de hacer una obra maravillosa en la cruz. Imagínate, ahí estaba en la cruz y tú estás ahí con Nico, cerquita de Él. Y Nico dice: a ver, bájenlo a Jesús junto con José de Arimatea. Y Nico lo toma en sus manos o lo ponen en una camilla y lo transportan. Y Nico empieza a lavar, porque aparentemente era él quien tenía las especies y quien se iba a encargar de dejarlo limpio el cuerpo de Jesús. Empieza a lavar las heridas de Jesús y tú estás ahí al lado y lo ves a Nico que está lavando las heridas. Ahora, Nico conocía la Biblia, ¿se acuerdan? Era un buen fariseo y probablemente cuando la conocía, Nico se acordaba de este texto, Isaías 53. Porque era un hombre que sabía que él se acercó a Jesús como un rey, como probablemente su Mesías, su Redentor. Pero veía a su Redentor desfigurado por los azotes. Él tenía a Jesús en sus manos. Lo tenía lleno de heridas, lleno de sangre, con moretones por todos lados. Pero Nicodemo nos dijo: ¡ay! Nicodemo dijo: qué honra es cargar este cuerpo que murió por mí. Y seguramente, como Nicodemo conocía la Biblia, por eso hay que conocer bien la Biblia, se habrá acordado de este texto. Ahora esto lo estoy imaginando en la vida de Nicodemo, ¿está bien? Pero Nicodemo sabía la Biblia y es muy probable que haya sido un judío que tenía la esperanza mesiánica. Y es muy probable que los judíos con esperanza mesiánica, como muchos de ellos que estaban en ese tiempo, como los que estaban en Qumran, ¿sí? Muchos de los judíos que tenían esa esperanza mesiánica, probablemente tenían este texto bien grabado. Muy adelante, después de Cristo, este texto los rabinos lo quitan de los estudios porque era muy claro que hablaba de Jesús. Entonces los esenios que estaban en Qumran sí creían en este texto,
Y probablemente Nicodemo estaba influenciado por ellos. Y probablemente Nicodemo tenía presente Isaías 53. Miren lo que dice, ustedes lo conocen de memoria. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Diga conmigo, sufrió mis dolores. Y lo tuvimos por azotado. Y Nicodemo lo limpiaba y veía los golpes de los látigos romanos que tenían hueso en las puntas, que le desgarraban la carne. No eran pedacitos de ¿cómo se dice? De tela. Así que no era un cinchito, hermano. Eso eran látigos con huesos, con punta, que estaban diseñados para arrancar la carne de la piel. Y él estaba limpiando ahí a Jesús. Y lo veía a Jesús y probablemente se acordó, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Limpiaba sus heridas, mas el herido fue por mis rebeliones, habrá dicho Nicodemo. Acá lo tengo, al que fue herido por mis rebeliones. ¿Cuántos dicen conmigo, Jesús herido fue por mis rebeliones? Vamos, fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él. Vamos, el castigo de mi paz fue sobre él. Y por su llaga yo fui curado. Aleluya. Y Nicodemo curaba la herida y la curaba con honra, esas llagas. Porque cuando él curaba esa llaga, dice, esta llaga me curó a mí, me sanó a mí. Y yo espero que tú hoy veas esta llaga que te sana, te cura, te perdona, te libra, te saca de toda enfermedad, de toda tortura, de todo problema, de todo celo, de toda maña, de todo. Gloria a Dios. Nico ahí limpiaba las llagas de Jesús. Y habrá dicho, wow, qué privilegio. Isaías 53, Isaías lo vio antes que todos nosotros. Yo estoy cargando este cuerpo con las llagas de Cristo. Pero Él lo hizo con Nicodemo, pero lo hace contigo también. Amén. Él pone en tus manos su cuerpo. Su cuerpo herido. Para que tú también veas esas llagas. Y que sepas que a través de esas llagas tú fuiste sanado. ¿Hay dolor en tu corazón? Esas llagas te sanaron. ¿Hay dudas en tu corazón que Dios no va a cumplir algo? Esas llagas la disiparon las dudas. ¿Hay inseguridad? Ahí está Jesús con sus llagas. ¿Hay dolor físico? ¿Hay enfermedad? Las llagas te ofrecen sanidad. Mira las llagas, como la habrá mirado Nicodemo mientras lo lavaba, mientras lo limpiaba, mientras se preparaba para perfumar el cuerpo de su rey. Verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Muere con 2 ladrones, pero es sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Isaías ya lo había visto y acá estaba Nicodemo cumpliendo la profecía, sabiendo que el que estaba con él era el rico y él también. Que estaban dándole a Jesús una sepultura digna de un rey. Digna de un rey. Estos fariseos trataron a Jesús como un rey. Yo te invito hoy que lo trates a Jesús como un rey. Trátalo como un rey. Esas llagas y esa sangre sigue teniendo poder. Es sangre del rey. Tú estás lavado por la sangre de un rey. Y Nicodemo lo vio. Isaías lo había visto unos 600 años, 700 años atrás. Ya había visto este momento. Nomás que no sabía que Nico era el que iba a estar ahí. Y Nico, cuando lo estaba haciendo con José al lado, Chepe y Nico, ¿o no? ¿Verdad? Chepe y Nico, Chepe. No hay ningún Nico acá, ¿no? Porque lo podemos ilustrar. No, ningún Nicolás. Bueno, estaba Chepito y Nico, los dos ahí. Tenían feria, hermano, ellos. Pero le dieron lo mejor a su rey. Qué lindo reconocer que ahí tienes al que murió por ti. Qué lindo es acordarte siempre de que Él puso en tus manos la mayor muestra de amor.
su cuerpo quebrado por ti, sus heridas. Y Nicodemo lo lavaba, lo limpiaba, dijo, estamos cumpliendo esta profecía. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, y estaba Nicodemo diciendo, wow, Él perdonó mis pecados, verá linaje. ¿Cuántos saben que Jesús está viendo en nosotros un gran linaje? Vivirá eternamente por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y ahí estaba Nicodemo viendo que el que tenía ahí muerto no iba a permanecer muerto. Si él se acordaba de esta profecía que se estaba cumpliendo mientras ellos le daban sepultura a Jesús, probablemente dijo, ¿se va a quedar muerto o va a vivir por largos días? Y él no solo limpió las llagas que lo sanaban, sino vio muy probablemente la resurrección. Y hoy te invito a ver que Jesús murió por ti, por tus pecados, que te sanó, te libró, pero también dio la vida y resucitó al tercer día. Que Jesús hace todas las cosas nuevas, que Él no solo te perdona, te limpia y te libra, sino que vuelve a hacer las cosas nuevas. Él es un Dios de oportunidades. Que Él no es un Dios que deja las cosas como están, que es un Dios que trae cambios, que es un Dios que abre puertas nuevas. Amén. Y Nicodemo estaba allí pensando en este texto seguramente. Qué texto precioso, ¿verdad? Isaías 53. ¿Cuántos dicen, me aferro a ese texto? ¿Cuántos pueden ver junto con Nicodemo estas llagas que te sanan? Probablemente Nicodemo pensaba en otros textos también, como el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, el Salmo 22, verso 16 al 18. O Zacarías 12, 10, que dice, miraron al que traspasaron, pero pocos en el Antiguo Testamento describieron tan bien la muerte de Cristo en la cruz como el profeta Isaías. Pocos la describieron tan bien, esa figura de la crucifixión de Cristo. Entonces, uno de los textos mesiánicos, a tal punto que los rabinos lo han sacado de los estudios, porque cuando un judío leía esto, decía, este está hablando de Jesús. En el año 1000 dijeron, bueno, uno de los rabinos dijo, bueno, puede ser que esté hablando de Israel, y a partir de ahí empezaron a pensar que Isaías 53 no se refiere al Mesías, sino a Israel, que pasó por muchos padecimientos. Pero ¿cuántos saben que este texto habla bien clarito, sin margen de duda, de Jesucristo? Y Nico, un fariseo que sabía mucho de la ley, bien preparado, dijo, es este el Mesías. Yo lo voy a limpiar bien y lo voy a ungir como rey. Lo voy a ungir como rey. ¿Cuántos dicen él es el rey? Y Nico lo reconoce como su rey. Qué importante es que Jesús gobierne en tu vida, amén. Qué importante es que siempre tengas presente las llagas de Cristo que te limpian, te perdonan, que te hacen sano. Cristianos felices que ven a Cristo, amén. Cristianos que dicen, wow, qué privilegio es para mí llevar en mis manos al que dio su vida por mí. Jesús humilla tanto y es tan bueno que pone su sacrificio en tus manos. No te lo pone lejos, te lo pone en tus manos, para que siempre dispongas de esta bendición, este perdón y todas las provisiones que vienen con la sangre de Cristo. Los cristianos que llevan a Cristo con honra en sus manos, como su rey, y quizás las manos pueden ser símbolo de tu corazón. ¿Cuántos lo llevan con honra a Cristo en su corazón? ¿Cuántos van por la calle con honra, con la frente en alto, diciendo, soy cristiano? Mi mejor momento es cuando estoy con el Rey. Esos son tus mejores momentos, amén. Como Nico, su mejor momento era cuando estaba preparando al Rey Jesús y limpiando todas sus heridas. No nos podemos imaginar bien esta escena, porque seguramente Jesús no habrá estado irreconocible. Nosotros tenemos esa idea de Jesús que le cayó una gotita de sangre de acá, pero Jesús fue azotado. Y quizás esta película de The Passion hizo una obra bastante bien hecha en cuanto a
a la muerte de Cristo en la cruz, pero Jesús literalmente estuvo desfigurado. Pero para nosotros los cristianos es una honra tener a Cristo en nuestras manos, tener a Cristo en nuestros corazones, tener ese sacrificio siempre presente. Y te invito a que siempre, que nunca te olvides de lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Amén. Lo más que seguro que Nicodemo se acordaba, y esto seguramente lo tenía presente cuando estaba limpiando a Jesús, es el texto de Juan 3. Hay otra escena donde también se menciona a Nicodemo en Juan capítulo 7, pero este es el texto central que impactó la vida de Nicodemo. ¿Cuántos conocen Juan 3? ¿Cuántos conocen Juan 3:16? Entonces se ve que Nicodemo acá estaba acordándose de Juan 3. ¿Lo leemos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nico, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya Nicodemo se acercó bien a Jesús, hermano. Siempre acércate bien a Jesús. Hay gente que se acerca con las motivaciones equivocadas, con el corazón incorrecto. No, acércate reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Acércate diciendo: Señor, tú eres mi Dios, mi Rey. O tú puedes hacer milagros. Nicodemo se acerca bien a Jesús. Siendo fariseo, sabiendo que todos los que le rodeaban se habían acercado a Jesús mal. No iban bien a Jesús, iban para tentarle, ¿se acuerdan? Iban para decirle cosas que no estaba bien, iban para ver cómo lo encontraban a Jesús en un problema, pero Nicodemo no se acercó con ese corazón. Este hombre era sabio, se acerca a Jesús con un buen corazón. Dios está contigo. Y así hay que ir a Jesús. Las dos veces que vemos a Nicodemo en el Evangelio de Juan, se acerca correctamente a Jesús. ¿Puedes tú acercarte bien a Jesús? Di conmigo sí, vamos. ¿Estás conmigo? ¿Te puedes acercar bien a Jesús? Hermanos, miren, yo no testeo los corazones, pero muchas veces nos acercamos de la manera incorrecta a Jesús. Venimos con cosas incorrectas en nuestro corazón. No estamos reconociendo que Él puede hacer milagros. Nicodemo veía los milagros, sabía que podía hacer milagros. Y él fue a encontrarse con Jesús. Señor, yo sé que Dios está contigo. Respondió Jesús y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te imaginas que Jesús no diga: gracias por haberme dicho que Dios está conmigo? No, nada de eso. Jesús enseguidita lo puso en su lugar a Nicodemo. Tú eres fariseo, está bien, pero tienes que nacer de nuevo. Habrá tragado saliva Nicodemo ahí, ¿verdad? ¿Viste? Que así me recibe. Soy uno de los principales en la ciudad. Soy parte de la Corte Suprema, un gran juez. Conozco el Antiguo Testamento, no soy un hombre improvisado. No, y Jesús lo reubica. Tienes que empezar de nuevo, Nico. Nico, hay que empezar de nuevo. Dile que está al lado: a veces tenías que empezar de nuevo. Dile: vamos. A veces hay que empezar de nuevo. Es que estudié mucho, es que ya hice. Hay que empezar de. ¿Cuánto están contentos que a veces Dios nos dice: empieza de vuelta? Amén. Hay veces que hay que arrancar de vuelta, hermanos. Sí, Hay veces tenés que empezar de vuelta las cosas. A veces la empezaste con el pie izquierdo. No, hay que arrancarlas bien. Aleluya. Y está bien que Jesús te diga: ¿sabes qué? Este es el momento de empezar de nuevo. Amén. Aleluya. Le dice eso a Nicodemo. Y Nicodemo no se pone a pelear. Está bien, le hace una pregunta: ¿cómo puede ser? Y Jesús le explica. No veo yo acá que Jesús se enoja con Nicodemo, ni que Nicodemo le habla en otro tono. Nicodemo estaba interesado en esta situación de: ¿cómo voy a hacer para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué debo hacer para empezar de vuelta? Está bien, hice las cosas, no las hice bien, las hice como me las enseñaron, me salió mal. Pero Jesús le dice: ¿sabes qué? Tú eres un buen fariseo, tienes que empezar de vuelta. Ok, ¿y cómo le hago, Jesús? No sé bien esta historia. ¿Cómo le hago? Y Jesús se la explica. Bendito Dios. Le dice: nadie que no tienes que nacer
del agua y del espíritu, ¿sí? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo trata de carnal a Nicodemo. Nicodemo no se enoja. Dijo, tienes que nacer del espíritu. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprenda que te he dicho que debes nacer de nuevo. El viento sopla, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y ahí a Nico se le empezaron a abrir los ojos. Pero como todavía Nico no la terminaba de entender, le lee Jesús, si hubiese tenido ahí la Torá, ¿sí? Le menciona lo siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Números 21, verso 9. Le lee Jesús a Nicodemo. No usa Isaías 53, no usa Zacarías, no usa el Salmo 22. Usa un texto de la Biblia que un hombre con tanta Biblia metida en la cabeza no se la esperó. Números 21, 9. Dios va a levantar la serpiente en el desierto. Y este ejemplo tomado de ese momento en donde los hijos de Israel habían pecado, habían murmurado. ¿Cuántos conocen gente así que peca, que murmura allá en la Andrómeda? Está lleno, ¿sí? Que pecan, murmuran, se enojan, critican, nunca están contentos. No sé qué tiene que pasar para que estén contentos, para que un día se levanten y digan, aleluya, voy a adorar a Dios, estoy feliz. No, hermano, nada. Y le regalas $1.000.000 y se ponen contentos por 10 minutos, al rato se ponen de vuelta. Entonces estaba así el pueblo de Israel, en Números capítulo 21, siempre enojados, siempre mal, que Moisés, el líder este que nos metiste. ¡Qué feo! Menos mal que Jesús vino. Y salieron serpientes, dice, ardientes, que los mordían a los israelitas. Y se estaban muriendo todos. Y ya después dejaron de murmurar y quejarse, sino que clamaron a Dios y a Moisés, ¡sálvanos! Porque así son la gente que se queja, murmura y después al rato están pidiendo que la ayuden, ¿verdad? ¿O no? Hola, señor. ¿Sí? ¿Conocen gente por allá? Sí, se quejan, se enojan, no les gusta nada y después, ¿puedo orar por mí? Menos mal que Moisés era bueno, yo le diría, no puedo orar por mí. Nada. Todos saben que el pastor es buena gente, cuando predica. Entonces le mordían estas serpientes y se estaban muriendo. Y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce en un asta, la pone ahí la serpiente de bronce y le dijo que la gente mire a la serpiente, y cuando miraban a la serpiente eran sanados. Y le dice a Nicodemo Jesús, ¿sabes qué? Yo soy. Esa serpiente prefiguraba lo que yo voy a hacer. Esa es la figura de lo que va a pasar. Voy a tener que ser levantado en tierra, voy a tener que ser crucificado. El castigo de la humanidad va a venir sobre mí, el juicio, por eso símbolo de la serpiente. Por eso no usa otro tipo de animal, la serpiente, símbolo del juicio, símbolo del pecado, iba a venir sobre Cristo. Pablo dice después, Él se hizo pecado, o se hizo como pecado, ¿por culpa de quién? Nuestra, hermano. Sí. Todos nuestros pecados fueron sobre Él. Y ahí tenemos al Cristo, que le cayó el juicio y la ira de Dios, que tendría que haber venido sobre ti, y sobre mí también. Sobre cada uno de nosotros, y no nos consumió porque vino sobre Él. Y Nicodemo acá entiende, porque él era un hombre de la Torá, de la ley, se conocía los primeros 5 libros probablemente de memoria. ¿Cuántos se conocen un verso de la Biblia de memoria? Amén, bueno, vamos, para la semana que viene 2, ¿ok? Entonces este se conocía casi todos los 5 primeros libros de memoria. Supo enseguida, registró Números capítulo 21.
Y dijo, oh, sí, ¿cómo va a ser esto? Y Jesús le dice, voy a ser levantado. El juicio de la humanidad va a venir sobre mí. Yo soy como esa serpiente juzgada. Soy como esa serpiente, símbolo del pecado tuyo, Nicodemo. Y Jesús cargó tu pecado. Y cuando Nicodemo limpiaba las heridas de Jesús y le ponía perfume, miraba a Jesús y decía, esta es la serpiente. Estas heridas simbolizan mi pecado, que Él lo cargó y yo no. Él cargó mi pecado. Mientras Nicodemo lo limpiaba, se acordaba de esa serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá le predica primeramente el Evangelio a Jesús con la serpiente de bronce. Y repite esta parte del verso 15 en el verso 16. ¿Cuánto conocen el verso 16? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se repite, ¿verdad? Se repite la segunda parte, para que todo aquel que en él cree, porque Jesús le dice, esta serpiente es una muestra de amor, de perdón, que cargó el juicio, el pecado, y esta es la mayor muestra de amor. Mis heridas, y Nico ahí lo veía, se acordaba de Juan 3:16, seguramente lo habrá conocido en arameo o en griego, y se habrá acordado ahí, jutos, gar, egapese, joteos, ton, cosmón. Decía, les hablé en lenguas, hermano. ¿Cuánto están contentos que el pastor habla en lenguas? Nosotros dejamos que se mueva el don de lengua en las iglesias. Y en griego probablemente él pensaba, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tanto amó Dios a la humanidad, cosmos, muerta, la humanidad sumergida en el pecado. Cosmos no es el mundo, el planeta, es la humanidad pecaminosa. De tal manera amó Dios al pecador, al mundo pecador, que por eso dio su vida, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, estaba Nicodemo diciendo, wow, pensar que me dijo esto, y acá estoy yo, limpiándolo y preparándolo. Yo creí en Él, yo tengo vida eterna. Pensar que esta es la mayor muestra de amor. Tanto te amó Dios que dio a su Hijo, para que si tú crees en Él, ya no te pierdas, si no tengas vida eterna. Tanto te amó Dios a ti, que eres pecador, y que te las mandaste todas, y que nos las mandamos todas, y que hemos hecho tantas cosas, y a veces todavía las hacemos, porque esa naturaleza todavía a veces te sale, te quiere agarrar. Pero Él puso a su Hijo en tus manos. Y ahí lo tenía Nicodemo, Juan 3:16, en la mano, viéndolo, el cumplimiento en sus propias manos. Tanto amó Dios al mundo que dio a Jesús por mí. Qué honra, ¿verdad? Qué honra es que tu Rey murió por ti. Qué honra es que con Jesús tú puedes nacer de nuevo. Qué honra es que con Jesús puedes empezar de vuelta. ¿En qué área en tu vida tienes que empezar de vuelta? Él dio a su Hijo, a Cristo, que está en tu vida, que está en tu corazón, que está en tus manos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos están contentos de esta muestra de amor? ¿Cuántos saben que Dios te amó mucho a la humanidad? Sigue amando a los perdidos. Hay mucha gente que necesita de Cristo. Tú ya tienes a Cristo en tus manos. ¿Vamos a llevar a Jesús al perdido?
Él puso la mayor muestra de amor en sus manos, su cuerpo partido por ti. La puso en las manos de Nicodemo. Él lo preparó, Él ungió como rey. Él dijo, este es mi rey, dio lo mejor. Hoy podemos hablar del Evangelio porque Jesús le dijo a Nicodemo, yo amo tanto al mundo, yo amo tanto a los pecadores, que voy a dar mi vida por ustedes. ¿Podemos hablarle a la gente de Jesús? Podemos decirle a la gente, Jesús te ama. Podemos decirle al perdido, a veces ya perdemos, no valoramos el cuerpo de Cristo que está en nuestras manos. Podemos hablarle a la humanidad, sabes que hay un Dios que te ama, un Dios que dio todo por ti, sabes que tienes nuevas oportunidades. ¿Le podemos decir eso? ¿Podemos decirle a la gente lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Hay nuevos nacimientos. ¿Cuánto les gustan los nuevos nacimientos? ¿Es bueno tener nuevos nacimientos? ¿David les enseña? Rafael, ¿es bueno tener un nuevo nacimiento? Sí. Para los que son padres, ¿es bueno tener hijos? ¿Es lindo? ¿Te cambia la vida? Bueno, Jesús le dijo, se necesita un nuevo nacimiento para que tu vida cambie. Amén. Un nuevo nacimiento. Ahí empieza algo nuevo. Y la gente necesita saber, los que te rodean, que hay nuevos comienzos, que no todo está perdido, que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El sacrificio de Cristo en la cruz abre puertas de novedad, de bendición. No todo está perdido, la gente se desanima, está muy desanimada afuera, muchos están deprimidos, peor que algunos están deprimidos en la iglesia, pero vamos a hablar de los que están afuera, ¿verdad? Para que ninguno de ustedes se vaya confundido. Pero a veces en Juan 3:16 lo tenemos claro los cristianos, hermanos. Por eso cuando tú tienes claro Juan 3:16, vas a Jesús con honra, lo cargas con honra, lo llevas en tu mano con honra, les pones el mejor perfume, que perfume a muchos, hermanos. Pero cuando Jesús no es importante y lo cargamos, ahí está. ¿Y qué hizo Jesús por ti? No tengo la menor idea. Si yo tuviera que preguntarle a cada uno, ¿qué hizo Jesús por ti? A algunos les tomaría un buen rato pensar en qué hizo Jesús por mí. Preguntémosle a Nico. Ahí estaba perfumando a su Señor, lavando sus heridas, sabiendo que él ahora tenía vida eterna, sabiendo que a ese que estaba limpiando y perfumándolo como su rey, iba a resucitar, iba a haber largos días y se iba a despertar de la muerte bien perfumado. Porque hay alguien que le puso el mejor de sus perfumes. El cumplimiento de la unción que hace María a Jesús lo cumple literalmente Nicodemo. Lo unge a Jesús con el mejor perfume. Que podemos cargar a Jesús con honra. ¿Cuántos van a cargar a Jesús con honra estas Pascuas? ¿Cuántos van a cargar a Jesús con honra el resto de sus vidas? Es una honra. Miren, hermanos, es un privilegio lo que Él hizo por nosotros. Anda como un cristiano privilegiado, siempre privilegiado. No como que, bueno, soy cristiano, esto es cristiano, no, Él puso en tu mano lo mejor, su cuerpo, lo partió por ti, para que tú no sufras más en el pecado. Cuando lo cargas con honra, Jesús es glorificado. Tú tienes nuevas oportunidades. Naces de nuevo y empiezas a dar a luz cosas nuevas. Dile, gloria a Dios.